¿Y se acuerdan de esto? Yo llegué y le puse el pare al Banco Mundial. Entonces nosotros decidimos cortar el préstamo al banco y asumirlo como gobierno. La presidenta me dijo, lo hacemos con presupuesto del Perú y estamos haciéndolo ahora con presupuesto público, no con préstamos. Eso es lo que le ofrecemos nosotros a ustedes. Era el ministro de Salud acuñista, César Vázquez, dando un inflamado discurso en un mitin para decir que él se había enfrentado al Banco Mundial y había rechazado un crédito para obras por 300 millones de soles. Sí, debió estar trabajando en lugar de hacer un mitin, pero no está en campaña, ¿qué va? Bueno, resulta que este mamarracho de ministro al que Dina Boluarte le ha confiado la salud de los peruanos ha tenido que dar marcha atrás. El Ministerio de Salud ha solicitado formalmente reactivar un préstamo de 68 millones de dólares del Banco Mundial que el patriota ministro Vázquez había rechazado en 2024 tras un año de paralización del proyecto clave para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Este retroceso ocurre en un contexto de epidemias recurrentes y una infraestructura sanitaria deficiente. El pedido fue formalizado por el ministro César Vázquez el 15 de mayo pasado, reconociendo que el proyecto no avanzó desde su aprobación en 2021, pese a su urgencia y magnitud. Se planeaba construir centros macrorregionales, una sede nacional de epidemiología y un centro de diagnóstico molecular. La paralización del proyecto se debió por la postura del Banco Mundial, que se opuso a la designación de Consuelo Perales como coordinadora del proyecto. El organismo objetó a la funcionaria por su historial judicial por presunta malversación de fondos. La señora Perales Mesta, vinculada a Alianza para el Progreso, enfrenta un nuevo juicio por desviar fondos destinados a salud materna, VIH y tuberculosis. Pese a las advertencias del Banco Mundial y la situación legal de Perales, el ministro Vázquez defendió su nombramiento y decidió romper el acuerdo, anunciando que ejecutaría el proyecto con fondos propios. Sin embargo, en un año, por supuesto, no se avanzó en ninguna obra y ahora el MINSA, que sigue en manos del acuñismo, ha tenido que dar marcha atrás. Bueno, hay que reconocer al menos que es una buena noticia en medio de tanto desmadre en el sector salud. Con bombos, platillos y cero sorpresas, el Congreso de la República, esa noble institución dedicada a hundirnos sin vergüenza pero con tenacidad, le dio su bendición a Eduardo Arana como nuevo primer ministro. Pero no se entusiasmen. Como todos sabemos, el nuevo gabinete es igualito al anterior, como si hubieran reciclado ministros en una bolsa de basura. Solo cambiaron un par de figuritas, probablemente porque se perdieron en el álbum Panini. Arana llegó con la misma plancha de ministros de Gustavo Adrianzen, pero eso sí, con un discurso nuevecito, recién salido del horno. Y no fue sobre salud, educación o cómo no morir en la calle por culpa de un asalto. Fue algo más visionario. Propuso nada menos que revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Porque claro, qué mejor manera de enfrentar la inseguridad que pateando los derechos humanos por la ventana, ¿verdad? La excusa, bueno, que la ciudadanía lo pide. Por supuesto, la misma ciudadanía que no tiene agua, ni chamba, ni confianza en nadie, pero que aparentemente está indignadísima con la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Arana, con una corbata que provocó el suicidio de varias retinas, anunció la creación de una comisión multisectorial. Ese eufemismo con corbata, para enterrar cualquier decisión incómoda en un eterno PowerPoint, para evaluar si el Perú sigue o se va del sistema de derechos humanos. Y ojo, propuso incluir a la academia, la sociedad civil y las instituciones, como si alguien creyera que eso va a ser otra cosa que una mesa coctelera con los mismos de siempre. Todo esto ocurrió unas horas después de que el Congreso aprobara a escondidas, entre gallos y medianoche y probablemente tragos, una ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno. Coincidencia, dicen, casualidad, aseguran. Puro interés ciudadano, juran cruzando los dedos. El Congreso feliz, por supuesto. Fuerza Popular y APP, esos paladines de la decencia, recibieron la propuesta como quien recibe un vale por impunidad ilimitada. No faltó el congresista que gritó indignado: "Retiren al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tener nuestro respaldo". Claro que sí, campeón, porque todos sabemos que los criminales tiemblan cuando ven a un congresista defendiendo violaciones de derechos humanos. En el conteo final, Arana obtuvo la confianza con apenas 62 votos, una victoria un poco tela, porque aunque salió con la sonrisa puesta y dijo que demostrará con trabajo lo que no tiene con votos, lo cierto es que es el primer ministro con menor respaldo en el Congreso en todo el gobierno de Dina Boluarte. Adrianzen sacó 70 votos, Otárola 73, Arana 62. A este paso deberían sumar el aplauso espontáneo de los vigilantes del Congreso para inflar un poco la confianza de Efesios.
El Congreso de la República aprobó en primera votación el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. Impunidad se llama eso. Medida que entraría en vigencia con el nuevo Parlamento bicameral a ser elegido en 2026. Por ninguno de esos voten, no se olviden. Con 92 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el dictamen fue respaldado por la mayoría luego de escuchar los argumentos del fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, y a quien Keiko le ha dado la orden de hacer todo el trabajo sucio. Rospi, si está secuestrado o amenazado, pestañea 2 veces. No se puede envejecer tan mal, por Dios. Bueno, la propuesta para el retorno a la impunidad parlamentaria se construyó a partir de iniciativas legislativas de Wilson Soto de Acción Popular y José María Balcázar de Perú Libre, estableciendo que la inmunidad no cubrirá delitos cometidos antes de las elecciones de los nuevos congresistas. El dictamen señala que, desde el momento de su elección y hasta un mes después del término de su mandato, los senadores y diputados no podrán ser procesados ni detenidos sin autorización previa de la Cámara correspondiente o de la Comisión Permanente. Esto significa un regreso a un esquema de blindaje institucional, impunidad, que en el pasado fue duramente criticado por favorecer la impunidad precisamente de ciertos parlamentarios. Un aspecto crítico y descarado de esta propuesta es la disposición sobre los delitos flagrantes. Incluso si un congresista es sorprendido cometiendo un delito en el acto, no podrá ser detenido ni procesado inmediatamente por las autoridades judiciales. Sí, así como escuchaste, en su lugar deberá ser puesto a disposición de su Cámara o de la Comisión Permanente, que tendrá un plazo de 24 horas para autorizar o no su privación de libertad y procesamiento. Es decir, la decisión de aplicar la ley no dependerá directamente de la evidencia o la gravedad del acto, sino del voto político de sus propios colegas, lo que por supuesto abre una peligrosa puerta al encubrimiento. En caso de que el Congreso no se pronuncie en ese plazo, el parlamentario será puesto a disposición de la Corte Suprema, la cual deberá declarar mediante resolución firme si corresponde su desafuero y enjuiciamiento. Además, se introdujo una precisión en el lenguaje legal, reemplazando procesados por procesados penalmente, con el fin de restringir más el alcance de esta prerrogativa. Este retorno a la inmunidad parlamentaria ha encendido las alarmas sobre la protección excesiva de los legisladores y su posible uso para obstruir la justicia. Esta reforma constitucional aún deberá ser ratificada en una segunda legislatura ordinaria con al menos 87 votos a favor. Pero, tras lo visto ayer, el regreso a la impunidad parlamentaria está asegurado. Miserables, ojalá y nunca regresen. Y vuelve la reina del Ministerio Público, Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación que se presentaba como la nueva heroína anticorrupción, ahora es protagonista de una nueva denuncia constitucional de proporciones bíblicas. La Fiscalía de la Nación acusa a Florinda Mesa, la Popis, de armar todo un tinglado de cohecho, encubrimiento y abuso de autoridad. ¿Cómo? Pues con el clásico modelo, te pongo en el cargo y tú me limpias los expedientes, porque sí, aparentemente convirtió el Ministerio Público en su propio castillo de favores, con entrada libre para abogados, amigos, fiscales, compinches y afines al abogado José Luis Castillo Alba en el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, así como el encubrimiento y la destitución de fiscales en el referido equipo a cambio de que la apoyen en un proceso disciplinario abierto en su contra en la Junta Nacional de Justicia. Pero esta historia no es solo de corrupción, sino de creatividad criminal. Según la Fiscalía, Pati Benavides jugó al Tetris con los nombramientos fiscales para que todo calce perfecto en su plan maestro de impunidad. Nombró fiscal a Abelardo Caicho para que investigue al ex juez Walter Ríos por el presunto delito de denuncia calumniosa y encubrimiento personal en agravio del abogado Luis Castillo Alba. Todo con la eficiencia de un restaurante gourmet de justicia, pedidos al gusto, clientela selecta y harta cara de palo para hacer todo esto. Benavides también habría cometido otros delitos para que el equipo especial investigue a 2 periodisas y a un policía a pedido del abogado Castillo Alba, quien también es acusado de querer obtener ventajas para clientes suyos como Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, aprovechando su relación con el ex juez César Inostroza. En todo aparece siempre el fujimorismo. Bueno, ya perdimos la cuenta de cuántas denuncias pesan sobre Patricia Benavides, la mujer que decía luchar contra las mafias, pero que parece haber querido fundar la suya propia con logo, eslogan y servicios de delivery. Y el Congreso, bueno, conociéndonos, podrían terminar dándole a la Popis un diploma de honor por servicios distinguidos a la impunidad nacional. ¡Adefesios!
Dina Boluarte, en un acto de humildad y transparencia ejemplar, decidió que lo mejor era amenazar legalmente a su cirujano para que no hablara de sus cirugías estéticas. Con una carta notarial digna de un thriller legal de bajo presupuesto, la tía Veneno le recordó a Mario Cavani que, aunque el Poder Judicial ya había autorizado revelar detalles de sus procedimientos, ella prefería que se callara como tumba. Nada mejor que usar el peso del Estado para silenciar a quien sabe demasiado sobre cómo te limaron la nariz y te estiraron el pellejo. Esa amenaza fue precisamente la que empujó al cirujano a responderle a Dina con una carta aún más jugosa que te contamos ayer, revelando que nuestra presi no solo se operó bien anestesiada, sino que además se robó su historia clínica y hasta se fue sin pagar la cuenta. Pero tranquilos, el abogado estrella de Boluarte, Juan Carlos Portugal, llegó al rescate con un fajo de billetes para saldar la deuda. Porque claro, qué mejor uso del tiempo de un abogado presidencial que andar pagando cirugías estéticas en efectivo como si fuera un mafioso apurado. Mientras tanto, el gabinete optó por la táctica del avestruz, esconder la cabeza y pretender que nada ha pasado. Ni un ministro abrió la boca porque ¿para qué hablar de cirugías cuando puedes esperar que el escándalo se esfume solo? Portugal, en cambio, sí soltó un comunicado digno de un drama de Netflix diciendo que no iba a cabanizar su agenda, porque obviamente el problema no son los secretillos quirúrgicos de su clienta, sino que el médico hable más de la cuenta. Para rematar, Portugal declaró que el caso estaba cerrado por su parte, como si con un chasquido de dedos pudiera borrar las revelaciones de Cavani. Mientras tanto, en el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ya tiene casi listas las 26 firmas que necesita para presentar una nueva moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, que estamos seguros quedará otra vez en el tacho de basura, aunque servirá para confirmar los nombres y bancadas de siempre que han sido el soporte y sostén de este mamarracho de gobierno. Miserables, son unos adefesios. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No sean amarretes. También tenemos PayPal, nos encuentran como @SQP23. Este fin de semana tenemos micronoticiero exclusivo para Premiums y Patreons. ¿Alguna vez te confundieron con otra persona pública? Sí, ¿Con quién? Leonardo DiCaprio.